Qué gusto verte, Rodolfo. ¿Cómo están? Buenos días, un abrazo. Gracias por compartir con nosotros. Ahí estamos en la 96.5 para Guayaquil y Santa Elena, 98.7 en El Oro. Estamos también en el Real Audio, en www.rtp.es y en todas nuestras plataformas. Hoy estamos con Andrés Merino. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mafer Perrone? Pero muy buenos días. Recordando con el caballero Rodolfo Vaquerizo lo que era el Congreso de los Diputados de aquellas épocas. Es que, bueno, ya lo tú lo viste conocen, más Rodolfo. que yo, ya que tienes 55 años. Tengo 45, voy para 46. Bueno, y sí, pero nada se compara con las anécdotas que tiene Rodolfo, además que tiene tremenda memoria para nombres, apellidos, lugares, y nos estaba contando lo que pasaba dentro de la asamblea y cómo se comportaban. Los hábitos masculinos. Así pues. ¿Cómo que hábitos masculinos, Mafer Perrone? Sí, pues en esa época, ¿tú recuerdas congresistas? Ya solo te falta decir que eran hábitos medievales. No para nada. Okay. Pero creo que culturalmente se relacionaban ciertos hábitos permitidos a los hombres y a las mujeres, pues no estaba tan bien visto. O sea, de repente que un hombre sacara una caminera, una botellita y comenzara a tomar alcohol, súper macho, de repente si lo hace una mujer en esa época, era impensado, culturalmente. Un doble discurso, dices tú, doble moral. Pero es que sabes que todo tiene que analizarse también en el contexto. En el momento específico, no en la cultura. Eso no quiere decir que se esté justificando, estoy hablando de la realidad de los hechos. Yo puedo decir que una mujer, ¿cómo era posible que no tuviera derecho a manejar sus recursos, sus dineros, a votar, sino que tenga un tutelaje masculino? Yo puedo hablar de eso, pero es que eso sucedió, no quiere decir que esté de acuerdo. Pero en todo caso, las anécdotas de Rodolfo Vaquerizo. Algo que me sorprende un poco, el presidente se fue a una práctica que no estoy acostumbrados. ¿Qué? No. Pero iba con un objetivo fundamental, hablar del nuevo Ecuador, New Ecuador, para cuáles eran los retos que teníamos como país. Pero entiendo, y eso me ha sorprendido, que se ha suspendido la charla que iba a dar el presidente. No se especifica cuál es la razón, pero esta queda suspendida, entendiendo que todos estos espacios pues sirven para vender la imagen del Ecuador. Ya voy a hacer una mayor investigación para poder darles este dato. ¿Qué está pasando hoy en la Asamblea Nacional? Y quizás con toda la avalancha de información no la estamos considerando, pues ya inicia el paso para el juicio político al señor Mario Godoy, el presidente del Consejo de la Judicatura. Hoy se dan estas interpelaciones, entiendo que son 5 los interpelantes, que deberán dividirse el tiempo de una hora que van a tener para hacer su exposición de motivos. Hasta el día de ayer, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinand Álvarez, no había aceptado la presentación de pruebas posteriores al pedido de juicio político, lo que sí te... Sí, no, eso ya me parece más un montaje y una farsa completa. Con ese mismo doble rasero que nosotros lo habíamos conversado hace un momento, e inclusive pues cuáles son los criterios de aplicación a la hora de admitir o inadmitir pruebas, porque cuando hablamos de juicios políticos que están alineados o que favorecen al gobierno nacional o donde tiene algún tipo de relación, pues ahí sí se hace caso omiso y no se lo toma en cuenta. Salvo que la ley lo diga, salvo que esté establecido que a partir de o que después de el inicio del juicio político, de la aprobación del juicio político, no se admitirá prueba. Ok, te entiendo, pero sé que ese no es el caso, pero comparando, y a lo mejor es un poquito grosero la comparación, dime tú, en el caso de un asesinato, cuando después de que inicie el juicio no vas a poder presentar pruebas. Claro que puedes presentar pruebas, que tienen que ser a consideración del juez y de las partes, pero las puedes seguir presentando, y en este caso era fundamental. En todo caso, la interpelación... No, es que eso solo quería hacerte un pequeño paréntesis, dale. Para conversar sobre lo que fue el juicio político del ex consejero Gonzalo Albán, que me pareció una aberración en todo el sentido de la palabra. Mafer, que se admitió una prueba que ya... no era prueba, pues ya. Que no era prueba porque había sido ya no inadmitida, había sido declarada inválida por parte del Tribunal Contencioso Electoral, y aparte... Sobre eso fue que se fundamentó todo el juicio político. Y era básicamente sobre una relación política o ser parte de una organización política. Una supuesta afiliación. A la cual él negó que no bastaba solo con su palabra, eso también hay que decirlo, sino que había de por medio el Tribunal Electoral. Es un proceso administrativo que le había dado. Y esa prueba, señalo comillas para los que no me ven, la estoy haciendo, fue suficiente
para que vayan al juicio político y luego los votos. ¿Qué puede pasar en este juicio político? Han pasado más de 37 días, veamos a los 40 desde que se conoció el caso de los audios. Entiendo que una de las pruebas que se quería presentar y que no se permitió fueron audios adicionales y además el caso de la jueza que denuncia no haber tenido protección desde el Estado, me refiero desde el aparataje de policía, pero primero no tenerlo desde el Consejo de la Judicatura. Eso no iba a ser admitido para este caso, pero tiene que contemplarse. Pero oye, más allá del juicio político y tanto lo del juez Serrano como de la jueza que ahora se me escapa el nombre, hay que plantearse cómo se puede proteger a jueces, fiscales que están haciendo su trabajo. O sea, yo insisto en que hay unos niveles de corrupción altísimos en el sistema de justicia, a todo tipo, ¿no? Desde sacarte dinero para la copia, de que para cada caso tienes que tener un fondo para secretario, para el amanuense, y en fin, para ver si amarras al juez, para ver si atrasas, tienes que tener un fondo para tu defensa. Pero, ¿qué pasa en el caso de que cuando los jueces y los fiscales sí quieren hacer su trabajo? ¿Cuál es la estructura de seguridad que tiene el Estado para ellos? Y cómo no puede ser nunca, jamás permitido que esa estructura de seguridad que debe ser para los jueces sea manipulado por la política. Y es que lastimosamente, Mafer, bueno, la política e inclusive grupos de delincuencia organizada, porque ahí entras con el principio de ponderación y valorando, te planteas si es que prima más, ¿no? O tu vida o administrar justicia de manera correcta, imparcial y objetiva. Dices, o tu vida y la de tu familia o la administración de justicia, que es un caso que está pasando. Vimos el día de ayer como a un juez no recuerdo ahorita si era de Portoviejo o de Chone, se le dejó un panfleto y adicionalmente una jueza. ¿Una jueza fue? Sí, una jueza. Y una bala de fusil que no había sido repercutida. Entonces, esto si lo empezamos a replicar en todo el entorno, con esas consecuencias, tanto físicas, porque esto podría acabar con la vida de esa jueza, como políticas. Vimos el caso del juez nacional anticorrupción. Sí, coincido plenamente contigo, Mafer, en cuáles son estos protocolos de protección y cuáles son estos refuerzos adicionales que se le están brindando a ellos para que esa parte de la administración de justicia que hace su trabajo, que cumple con su deber, que trata de hacerlo de la manera más profesional posible, lo pueda seguir haciendo. Sí, pero también te abres otro espacio de discusión, Andrés, porque a través de la propuesta del presidente, que no fue aprobada por los ecuatorianos, se pensaba modificar la Constitución, y una de las modificaciones, o por lo menos fue lo que más se vendió o se comunicó, era definir como obligatorio, no como excepcional, la prisión preventiva, cerrando así dos posibilidades. Una, que el juez terminara vendiéndose y nunca aplicando la prisión preventiva, y otra, que aquellos jueces que hacían su trabajo, que debían hacer lo correcto, no se dejaran llevar por intimidación, porque sencillamente yo no puedo hacer nada, ¿no? Oye, ahí está, yo tengo que dar prisión preventiva y se acabó. Pero cuando hablas de todos los niveles, cuando hablas de los niveles de corrupción, si el juez no puede, alguien más podrá. No sé si me explico. Si el problema era dictar prisión preventiva y por eso teníamos que hacer la modificación en la Constitución, pues ya no me preocupo del juez. A lo mejor a quien presiono es al policía. Siempre va a haber otro eslabón. Para que el policía no ponga en su parte eso digo, cuando hay los niveles de corrupción siempre van a encontrar algún espacio para poder corromper. Tal cual, Mafer, coincido plenamente, y ahí te das cuenta que en el última ratio no es un problema de sistema, sino de personas. Sí, sí. ¿Ya? Y es lo que conversábamos el día de ayer con el abogado, ¿recuerdan el nombre? Con el abogado Quintana, y bien lo decía, tenemos este rifirrafe o este cruce de acusaciones entre jueces, fiscales, es como una especie de triangulación, jueces, fiscales y policía, que uno deja libre al otro porque no hizo bien el parte, que uno lo hace, como no hizo bien el parte, entonces el otro no puede formular cargos, y así sucesivamente. Y esto termina dejando un sinsabor importante en la boca, porque la Policía Nacional, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo militares, tratan de hacer su trabajo, tratan de cumplir con su deber legal de aprender a estos narcotraficantes y delincuentes para no quedar en nada, sacrificando su propia vida.
Ok, vamos a pasar al entrevistado y vamos a seguir monitoreando lo que pasa en la Asamblea Nacional en esta interpelación al señor Mario Godoy. De hecho, comienza primero en la comisión, luego tendrá que ir hasta el pleno de la Asamblea Nacional. Solo ahora que coméntame, Fer, rapidito. Dale. Me da, ¿sabes qué? Me dan arcadas Dios mío, ver ahora al presidente de la Comisión de Fiscalización, al señor Ferdinand Álvarez. Hablando como un novoísta convencido. Cuando fue un... ¿Por qué me haces esto? No, te lo juro que ayer me parecía distópico. Oye, ¿sabes qué? Conversaba hoy con XX de la Asamblea Nacional y decía, oye, qué curioso que tenga este personaje la presidencia de la comisión y que ante este personaje haya que rendir estas interpelaciones, alguien que no le ha respondido al país. Sí, pues, y hay que desempolvar el caso, que no hay que sacarle tanto polvito, porque fue hace poco el caso de la llegada de Salcedo hacia la Asamblea Nacional, sí, señor, que el señor dijo mucho, que al día siguiente le enviaba la información, cosa que no sabemos si eso ocurrió, pero desde la comisión que lo invitó, que lo recibió, que lo difundió, que lo escuchó y que luego lo sacó porque dijo que estaba en riesgo, pues desde ahí no se ha sabido absolutamente nada. Entonces, que todo es reservado. Ese es el as bajo la manga, claro. Ahora dentro de una investigación por parte de Fiscalía. Sabes que es una de las salidas más elegantes pero más preocupantes que se puede tener. María Eulalia Silva nos acompaña. María Eulalia, ¿cómo está usted? Es presidente ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, dirigió la comunicación también de la Cancillería ecuatoriana. No la vemos en pantalla. ¿Cómo está? Buenos días. Ahí sí. Hello. Ahí está. ¿Cómo está? Nótese mi abrigo. A ver, por favor. Está helado. Temperatura, por favor. No sé. O sea, de frío. No sé. Aquí solo decimos chachay. Pero un chachay o mucho chachay, porque ahí uno va midiendo la temperatura. ¿A chachay? A chachay. Sí, ok. Entonces... Ya a la tarde ya quitamos el dolor de huesos. Y solo decimos chachay. Ay, ya ni el frío permite entonces hablar mucho. Claro, pues yo amo el frío sí. de Quito. Ok, acá en Guayaquil también está medio extraño en el clima, cosas que pasan. Vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Una ley que ya el tiempo corrió. Esto fue presentado el 30 de enero, me parece, y comienza a correr los tiempos. 30 días tiene la Asamblea Nacional para pronunciarse al respecto. Y luego otra decisión que también, le iremos conversando, sobre suspender toda actividad minera en Napo. Vamos por la primera. ¿Bien la propuesta de ley para el fortalecimiento de la minería? Obviamente siempre el tratamiento de una ley permite una conversación con los sectores técnicos, en este caso con el sector minero, para introducir figuras que están funcionando súper bien en otros países, que han demostrado estar ancladas en buenas prácticas y que puede ser la ocasión propicia para introducirlas en la legislación ecuatoriana. Pero en términos generales vemos que atrás de esta ley hay una intención de volver al Ecuador como un destino competitivo para atraer inversión. Así es que vemos con buenos ojos. Como digo, siempre hay la oportunidad de un diálogo más profundo, una conversación profunda para introducir figuras y algunos conceptos aún más modernos. Hablemos un poco de los tiempos y de los pasos que se quieren acortar. Por ejemplo, que no exista una segunda etapa de exploración, sino reducirla solamente a una. Con eso, en teoría, se reduce 65-70% de tramitología y también de tiempos. Pero hagámoslo con dos miradas, del que está deseoso de invertir y del que está deseoso de proteger. Reduciendo este tiempo y las etapas, ¿se puede hacer felices a los dos? Ojo, no se está reduciendo los tiempos, simplemente lo que se está eliminando es una camisa de fuerza que existía y que de hecho la Cámara había levantado su voz al respecto desde hace muchos años. Esta famosa fase, este famoso esquema del 442 es un esquema que no hay en ningún otro país del mundo. ¿Qué es el 442? En minería industrial, los tiempos de exploración son larguísimos. Obviamente hay tecnología de punta para
eh, para visorar cómo es la geología, pero no se sabe cómo es un yacimiento, si ese yacimiento es explotable, qué características tiene. No se sabe sino de una sola forma, que es explorando. Es decir, sacando muestras de suelo para ver cómo está conformado ese yacimiento, ¿ya? Así funciona la minería en todo el mundo, ¿no? Aquí y en todas partes. Esas etapas de exploración toman años. No es que ahora llega el inversionista, explora 3 meses y luego pone una mina. Así no funciona. Esto toma años. Sin embargo, la ley ecuatoriana había puesto una suerte de camisa de fuerza, la ley vigente que data del 2009, una camisa de fuerza de tú tienes que terminar exploración avanzada en 4 años, tienes que hacer exploración inicial en 4 años, de ley 4 años más para exploración avanzada y después tienes 2 años para estudios preliminares, estudios económicos, extendible a 2 años más. Eso, como digo, en la práctica ha funcionado como una camisa de fuerza por varias razones. Una de esas es que no todos los yacimientos, no todos los proyectos de exploración son iguales. Habrá unos que sean más fáciles de explorar y María, otros que no lo sean. sí, María Eulalia, buenos días. Andrés Merino la saluda. Como presidenta, ¿no? Y frente a lo dinámico que puede ser el mercado, las decisiones regulatorias que hemos visto varían inclusive de un mes a otro, desde la propia generación eléctrica hasta la aprobación de permisos. En los contactos que ha tenido con la mayoría de inversores o potenciales inversores que ven a Ecuador con grandes ojos y una gran oportunidad de explotación, ¿cuál es la posición o cuáles suelen ser las conclusiones que llegan en estos últimos meses o en este último año a sabiendas de todo lo que está pasando? Andrés, me gustaría terminar de explicar lo de la exploración avanzada, lo hago Ok, está rápidamente bien. para no quedarme. No es que ahora la exploración solamente va a durar 4 años, no. Se elimina esta camisa de fuerza, se dice, ok, tu exploración avanzada tiene que tomar 4 años, pero después de eso tienes 11 para terminar de explorar, hacer todos los estudios económicos y luego, si es que tienes un yacimiento explotable, si es que tienes un proyecto bancarizado, entonces puedes empezar a construir mina. Por ahí también algunas tiendas políticas con intereses antimineros ya se han adelantado a decir que la ley se está volviendo laxa. Eso no es cierto. Se mantienen las exigencias de consulta ambiental y también de consulta previa si es que el caso de una concesión específica requiere y exige de consulta previa. Andrés, contestando la pregunta, los inversores ven a Ecuador como un país con un gran potencial geológico y de eso no hay duda. Hemos explorado efectivamente menos del 1% del territorio nacional y sin embargo, con ese poquitito que hemos explorado, hemos encontrado yacimientos de talla mundial. El Ecuador se asienta sobre el cinturón metalogénico de los Andes, que es una formación geológica muy rica en minerales. Sin embargo, tenemos que explorar. Tenemos que explorar y no solamente en términos de territorio, sino también en términos de minerales. Es decir, aquí la exploración se ha hecho tradicionalmente de oro, plata, cobre. Concomitantemente se ha encontrado molibdeno, plomo, zinc. Pero hay ahora mismo una cantidad de minerales que son requeridos para la tecnología. Uno de esos, las tierras raras, que podríamos tener, posiblemente podríamos tener, pero nadie, en minería nadie sabe lo que tiene hasta que no explora. Entonces sí es necesario explorar. ¿Qué ven esos inversionistas? Ven que el Ecuador tiene un potencial geológico, siempre están monitoreando al Ecuador, qué está pasando. Llama la atención cómo ellos están a veces mucho más informados que los propios nacionales de las cosas que están sucediendo en la Asamblea Nacional o en las decisiones que se toman. Sin embargo, hay muchos capitales de inversión muy interesantes que aunque están sobrevolando el Ecuador, no terminan de aterrizar. ¿Y eso por qué? Porque el distrito, la jurisdicción ecuatoriana, siempre es una jurisdicción que Volátil, no ofrece claro.
volátil, que no ofrece seguridad jurídica, que cambia las cargas tributarias. Sin embargo, hay muy buenos indicios en los últimos días. Ecuador volvió al mercado bursátil, el riesgo país está en el orden de los 400 puntos, lo cual empieza a generar mucha confianza afuera. Y esta ley que ahora se ha presentado definitivamente habla de ese ímpetu del gobierno nacional de querer hacer al Ecuador un destino de inversión minera. Fíjese, Andrés, que en minería no competimos entre empresas ni entre concesionarios. Si es que al concesionario A le va bien, para todos es bueno. Si al concesionario A le va mal, para todos es malo. Se compite por jurisdicciones. Hacer trabajos de exploración o más aún una construcción de mina requiere una mina cuesta miles de millones de dólares. Los trabajos exploratorios cuestan cientos de millones de dólares. ¿Cómo se consiguen esos fondos? Levantando en mercados bursátiles del extranjero, que finalmente, cuando ya se levanta, empiezan a estudiar a cada uno de los países para ver dónde ponen y dónde ubican esos fondos. Y por supuesto, el tema de la seguridad jurídica es un tema decisivo al momento de hacer esa elección. Ok, María Eulalia, otro de los puntos que se hacía referencia con total preocupación de los sectores políticos y también ambientalistas era la eliminación de la licencia cambiada por una autorización. Se han hecho un par de aclaraciones al respecto, pero creo que todas estas dudas motivan a la ineficiente manera de control que tiene el Estado sobre las empresas, que a veces son muy rigurosos al momento de iniciar algo, pero cuando ya entran en actividades, son muy pocas las actividades de control que se hacen. ¿Cómo se le puede dar tranquilidad a esos sectores? Es decir, que pues, está hablando igual de requisitos y de cumplimiento. Sí, efectivamente, no se han eliminado los requerimientos de licencias ambientales o de o de consultas previas, si es que fuera el caso y fuera aplicable. No se han eliminado. Lo que utiliza este proyecto de ley es la palabra autorización, Ujú. que en sí lo que busca es englobar genéricamente tanto a las licencias ambientales, a las consultas ambientales, como a ciertos permisos de agua, estudios de impacto ambiental. O sea, realmente no está habiendo un detrimento del control ambiental, no se está cambiando el esquema de control ambiental para nada, se está utilizando una palabra que busca englobar una serie de permisos. Em, a todo esto, para iniciar actividades mineras, sea sobre todo de explotación, no es solamente que se necesita una licencia ambiental, que es un papel, no. La licencia ambiental es eh, todo un folio que se arroja luego de una consulta ambiental. Esa licencia ambiental tiene, engloba una serie de permisos, pero adicional a esta licencia ambiental hay otros permisos de agua, permisos de línea eléctrica y un montón de otras cosas. Entonces, realmente, realmente eh, no está en detrimento el control ambiental. Em, a veces, algunos ecuatorianos piensan que por hacer engorroso un trámite, ese trámite está siendo más estricto. Y no es verdad. Mientras nosotros tenemos esta conversación, Perú, Chile, Argentina, que se están convirtiendo cada vez en mercados mineros más potentes, están buscando cómo agilitar los trámites sin perder el rigor. Se buscan agilitar estos trámites justamente para atraer inversión de calidad y más bien que esos recursos naturales no caigan en el desuso, porque finalmente el desuso es ocupado por extractores ilegales. Sí, María Aurelia, ya para concluir, hablando sobre el tema eléctrico,
entiendo que hay una disposición regulatoria donde se obliga a las compañías mineras a, dentro del plazo de un año, a ya generar su propio recurso eléctrico. Dentro de los acercamientos que ha hecho con ellos, ¿en qué estatus se encuentran? ¿Están cumpliendo? ¿Se han pedido o se han solicitado prórrogas para revisar esta medida? A ver, Andrés, tengo que decirle, dentro de los socios de la Cámara, tenemos uno de ellos, Lundin que está en producción. El resto está en exploración o está en estudios de factibilidad. Un proyecto de exploración consume la electricidad que pueden consumir quizás 3 casas, ¿no? Eh, y obviamente, cuando ya empieza la producción, sí hay una demanda mayor de electricidad. Y hablando de Lundin Gold, ellos están requiriendo en este momento alrededor de 18 megas. Esos 18 megas están en este momento en capacidad de Generación. autoabastecerse. Sí, de autogeneración. Cabe decir también que todavía identificamos que hay una serie de obstáculos en la normativa ecuatoriana, porque todos estos PPAs de los que se ha hablado, en donde el privado podría empezar a asociarse con generadoras de electricidad, tampoco, tampoco existe la garantía de que en un momento de escasez no se le baje el switch. Entonces creo que todavía hay algunos obstáculos que vemos, que identificamos y de los que se podría hablar em, para poder avanzar. Definitivamente, muchos de los problemas que tenemos sí nacen de una visión tremendamente estatista que tiene la Constitución ecuatoriana. Entonces, los sectores estratégicos son quienes están manejados por el Estado y solo por excepcionalidad el privado. Uno de esos sectores es la electricidad. Bueno, pero de todas maneras es el mar donde debemos navegar, no va a haber nueva constitución, por el momento al menos. Entonces hay que ver cómo se agilita esa ley para, por supuesto, para que se le dé garantía al privado, en este caso al minero, que si invierte en un proyecto de generación eléctrica, eso también le asegure que efectivamente vaya a haber un abastecimiento. Ok, María Eulalia, gracias por haber estado con nosotros. Escucharemos sin lugar a dudas cuál es la posición que toman los asambleístas. Están también convocados diferentes representantes y gremios a sacar la mejor ley. Gracias, un abrazo. Gracias. Que así sea. Un abrazo para ambos. Muchas gracias. Súper caluroso, a ver si algo de temperatura ganamos ahí. Gracias, María Eulalia, que tengan muy buen día. Buen día. Expectativa, llegó Petro a la Casa Blanca a las 10:55. No lo salió a recibir Trump. No fue al ala como recibió al presidente Nayib Bukele. No me llama tanto la atención la llegada de que no saliera a recibirlo, sino las declaraciones que dio ayer el presidente Trump. ¿Qué son? Que él siente que Petro ha cambiado, que después de lo ocurrido, hazme el favor, después de lo ocurrido con Venezuela, que siente casi que Petro es otro. Pero yo no sé si, a ver, dimensionemos un poco. Lo acusas de narcotraficante, lo pones en la lista Clinton, porque fueron algunas acciones que tomó el presidente Trump. Cuando termina esta toma aunque no les gusta decirlo, pues una toma de Venezuela, o por lo menos la captura de Nicolás Maduro, a los pocos días le dices horas, y ojo Colombia, ¿no? En esta rueda de prensa que da por cerca de 45 minutos con representantes de sus fuerzas y además con el secretario Rubio, insisto, lo más importante que lo señalas de proteger el narcotráfico y de sacarlo de la lista de los países que luchan contra el narcotráfico, pues lo recibe el día de hoy, y una visa que tendrá evidentemente temporal. ¿Cuál es el tema? Seguridad. Algunos piensan que el tema es electricidad. Pero la pregunta es, la mía, ¿por qué reunirte con Petro cuando Petro está de salida? Cuando Petro está de salida, Mafer, es que todavía no sabe si es que la persona que haría electa como nuevo presidente de Colombia sería afín a la misma línea de Petro. Según las encuestas, hoy sí. Por eso digo, 25, no me parece descabellado ni coherente
información que puedan tener es el Departamento de Estado en Estados Unidos sobre esto. Pero más allá de especulaciones, ¿sabes qué? Solo me hace acuerdo la famosa frase de Henry Kissinger, que fue secretario de Estado, donde dice que Estados Unidos no tiene amigos, ellos tienen intereses. Súper. Ellos los tienen bastante claro hacia dónde quieren, cómo lo buscan y los resultados o las expectativas que van a conseguir. Es que, Andrés, los que no lo tienen claro son el resto, que creen que son amigos de Estados Unidos. Estados Unidos sí, el problema no es de Estados Unidos. Estados Unidos ha sido clarísimo que él tiene intereses. Ayer, cuando ya había bajado la espuma en relación a Groenlandia y a Canadá, nuevamente el presidente Trump ha dicho que, bueno, tiene la aspiración de que Groenlandia sea otro estado que luego ya siga Canadá. número. Ya le puso cifra también. El precio, perdón. Y el número de estados que quería que sea, y también en Venezuela. Veremos qué tanto se puede conocer de esta reunión con el presidente Trump. No sé, porque Petro también es tremendo personaje. Podría eventualmente dispararse ahí. Dime. Sí, solo rapidito, Mafer, mira lo curioso que es, después del control indirecto, para decirlo de alguna forma, de Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos, ya ha empezado a torcer sobre todo el abastecimiento y compras a nivel mundial del petróleo, inclusive dándole beneficios a la India, donde después de unas conversaciones que hubo entre el primer ministro Modi y Donald Trump, le ofreció una rebaja arancelaria de hasta un 50%, siempre y cuando ya dejara de comprar petróleo ruso y ahora comprara el venezolano, cosa que ya se dio. Y además que también busca un aliado interesante luego que India iniciara este tratado de libre comercio con Europa, que hay que anotárselo también, y que a veces uno no se ve venir por dónde quién puede fortalecerse. Y veremos qué pasará con Cuba también, ¿no? Bueno, mira que ahí se abre otro frente de discusión, sobre todo para la presidenta Claudia Sheinbaum, a la que niega haber conversado con el presidente Trump sobre un requerimiento de no envío de petróleo a Cuba. Y siendo Estados Unidos su principal socio comercial. Ella dice que sí, que no, pero no ha ido barcos para Cuba. Bueno, ya regresamos de la pausa. Hablemos un poco de las agencias de tránsito municipales. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Regresamos 11:38. Andrés, tienes para hacer una colección de bloopers. No perdamos tiempo hasta que venga nuestro entrevistado. El día de ayer, el ministro John Rainbow habló sobre las agencias de tránsito municipales. Palabras más menos, son un desastre y habría que retirarle la competencia. El artículo 264 de la Constitución lo refiere a las competencias de tránsito como competencias exclusivas, no concurrentes, como el 263, exclusivas a aquellos municipios que están en la capacidad de tomar el tránsito. Para poder regresar ese control hacia el Ejecutivo tendría que hacerse una modificación en la Constitución. Pero más allá del tema legal y de la aspiración de me deja la pregunta, Mafer, no sé si es la Constitución o la Ley Orgánica de... En el artículo 263 es la Constitución y en el artículo 54, sí, 56 es el COTAT. Es COTAT, sí. El código. Entonces, bueno, pero más allá de eso, sí, no creo en las generalidades. Yo voy a separar, ¿ya?, entre la función que cumple la ATM en la parte administrativa, me refiero a documentación, papeleo. Por lo menos en el servicio al cliente se puede ver cierta agilidad en algunas. Yo seguiré siendo crítica con el control en calle de la ATM y con la responsabilidad del peatón y del conductor en la ciudad de Guayaquil, que complica más el trabajo en la débil forma de actuar de la Agencia de Tránsito Municipal. Ahora, lo que dice el ministro es que están relacionadas o vinculadas a grupos de delincuencia organizada y cita a Durán y a Manta como ejemplo, que llevan varios meses que están tomadas, o sea, sí, las están administrando el gobierno seccional. Pero la pregunta, el gobierno central, pero la pregunta es, ¿devolvérsela al gobierno central va a hacer que mejore?
Y te digo, Maffer, que me resulta muy curioso porque dentro de todo, sí, a ver, no es mentira lo que dice el ministro Reinberg. No. Esta delegación de competencias, sobre todo en ciertos municipios, no digo todos, pero en la mayoría, donde hemos podido corroborar que no está tan solo Manta y Urán, esa es la punta del iceberg, los pequeños municipios que también han asumido dichas competencias, sea a nivel de institución o administración municipal o a través de mancomunidades, pues no se han convertido en otra cosa que unos centros de comando de grupos de delincuencia organizada, matrículas, entre otras cosas. Pero sí me resulta curioso, Maffer, que más allá de esto no excluye lo otro, que es que los problemas graves de corrupción no solo se limitan a las administraciones municipales, sino a la misma Agencia Nacional de Tránsito, que fue intervenida en este momento, a lo que el ministro Reinberg no hizo alusión. ¿Por qué? Porque tienes un director nacional que, bueno, fue apresado, hay una investigación de por medio, y ahí es cuando yo digo, Maffer, pues, si es que realmente lo que está planteando el ministro va a ser una solución en torno a la centralización, o si es que este movimiento de los grupos de delincuencia organizada va a pasar de lo municipal a lo central, como ocurre en la Administración de Justicia. Ahora, el ministro sí hizo referencia a ANT, como diciendo, oye, también comenzamos por casa, o hacemos las cosas. Eso sí lo dijo, no recuerdo si fue dentro de esta comisión o fue posterior a la salida con periodistas, pero él lo hizo en referencia. La cuestión es que es cierto, hay que minimizar o tratar de cortar estos tentáculos que están llegando a diferentes dependencias de los gobiernos seccionales o el gobierno central, como ha quedado en clara evidencia. Y justamente hoy en la Asamblea se discuten estos vínculos y estas relaciones con el narcotráfico, o por lo menos cercanía. Termina. Pero lo que quiero decir de fondo es que podemos... Tú sabes, esto es como estos animales que le corta la cola y le vuelve a crecer. Sí. Cuando no vas al origen, lo que tienes que eliminar es el animal. No me maten los ambientalistas solamente para tener un ejemplo. ¿Hay que matar animales? ¿Está bien? No es mi caso. Déjame terminar con lo que quiero decir. Entonces, es que esto se sigue reproduciendo y le vuelven a crecer. Entonces, ¿cuál es realmente el mecanismo como para poder hacerlo? Y les ofrezco para esta semana tratar, gracias a Giovanni Ginata, que me envió este nuevo proyecto es decreto para disminuir el lavado de activos y control sobre las finanzas. A mí lo que me molesta más, Fer, es que lastimosamente por culpa de unos pocos terminamos pagando muchos. Y aquí viene nuevamente la intervención dentro de la Agencia Nacional de Tránsito, entre otras municipalidades, y es, por ejemplo, la paralización de los periodos de matriculación de vehículos. Si tú no tienes periodos de matriculación, por ende no pueden haber venta, porque no hay vehículo que pueda salir del concesionario si es que no está matriculado. Y ahí es donde viene la repercusión. Para mí, ¿cuál es la solución inmediata? La digitalización y el uso de herramientas de inteligencia artificial, donde todo se puede hacer online, donde todo puede ser bastante breve, donde todo puede hacerse bastante eficiente, y que no seríamos el primer mundo que lo está realizando de esa forma. Claro, el problema es que en el caso de las agencias de tránsito, la corrupción comenzó antes de que llegaran la delincuencia organizada. Pues acá yo recuerdo, y eso sí lo recuerdo muy bien, al alcalde Jaime Nebot, quejarse permanentemente de aquellas personas o aquellos municipios que se prestaban para la revisión técnica vehicular de ojo, pues. Mandabas la foto y con eso bastaba para que te emitieran tu certificado. Eso es una forma de corrupción. A pesar de contar con una agencia certificadora como SGS. Es que justamente no lo hacían por eso. Así es, entonces ya. Si no homologas... Si tú quieres hablar de elementos de corrupción, comienza por el año 2016, cuando comenzó cuando se toma el control de las agencias, de la Agencia de Tránsito de Guayaquil, y comenzó la corrupción. O sea, el problema es muchísimo más profundo. Claro, me dirán que esa corrupción es la que evita el control, pero no la que contamina, la que avisa a los delincuentes por dónde van los operativos, la que matriculan los carros. Oye, no deja de tener duda. Y solo para ya ir con el entrevistado, hay dos respuestas que hay que revisar. La primera, que tienen la preocupación de los representantes de las importadoras de vehículos, las concesionarias, porque te tienen aguantado 30 días la venta. Al final del día es eso. Es la venta. No puedes facturar. Claro, si tú no puedes entregar un carro que no salga sin matrícula. Y la otra también es el pedido urgente que hace Abel Gómez, presidente de la FENACOTIP, para que se reúnan con ellos para ver que están de acuerdo con la intervención, pero cuál es el plan que tienen de contingencia. Igual va a ser revisada esta medida, Maffer, en 15 días. Sí, pero igual. Sí, eso es cierto. Vámonos con el entrevistado, Juan Sebastián Naranjo, economista. ¿Cómo está usted? Buenos días.
Buenos días, un gusto saludarles. Gracias a usted por acompañarnos, economista. Si bien esta reforma a la Ley de Seguridad Social del ISFA fue tratada en la comisión y no pasó, no significa que no se necesiten hacer reformas. Primero, ¿debió haber pasado esta ley al Pleno, a discutirse en el Pleno? Bueno, a mí me queda algo de incertidumbre porque el día jueves pudimos estar en la comparecencia en la Asamblea. Tuvo la gentileza el presidente de la comisión, Ernest Recalde, de invitar al actuario que representa a la tropa, en mi caso soy yo, y como conclusión de toda mi comparecencia, quedó en actas en la cual el general Fiallos del ISFA disponía o permitía que el actuario del ISFA, el doctor Rodrigo Ibarra, pues trabaje en conjunto con el actuario de la tropa y que en conjunto veamos corridos, veamos la manera en la cual el sistema de pensiones y la reformulación, la reestructuración, pues el mejor escenario, ¿no? Este mejor escenario, de cierta manera, hubiera contado con la credibilidad tanto de la tropa y de los oficiales. Pero, sin embargo, el día viernes fue grata, no fue grata, nos llegó la sorpresa de que se había llamado para aprobar el primer debate. Bueno, las cosas como son, no se contó con los votos necesarios y este primer debate no tuvo los votos necesarios para tener su aprobación, ¿no? Economista, muy buenos días. Andrés Merino lo saluda. Sí, sobre este proyecto presentado en reforma del ISFA, si nos pudiera explicar brevemente en qué consistía para que las personas que nos están escuchando puedan entenderlo de mejor manera. Claro, le voy a hacer un poquito muy digerible, porque netamente hay un respaldo matemático actuarial. El proyecto de ley se sustenta en un estudio actuarial que se desarrolló a fecha de corte de diciembre del 2023. Hoy por hoy estamos en 2026. Entonces, el primer punto es que, el informe no se construye en torno a números actualizados, ¿no? El ISFA ya tiene un balance auditado presentado a la Superintendencia de Bancos de diciembre del 2024, un balance ya que va a ser entregado de diciembre del 2025. Sin embargo, la norma se construye en torno a una realidad, a un estudio actuarial de diciembre del 2023. Primera observación es que se construyen en torno a números que no están actualizados. Y esto es importante porque y le pregunto, y quienes nos escuchan, ¿no? ¿Creen que el Ecuador del diciembre del 2023 es el mismo del Ecuador de enero del 2026? ¿Creen que las cosas han cambiado? Es más, los militares han cambiado una realidad que ahora tienen que salir a las calles para dar seguridad a los ecuatorianos. Este mismo hecho lo que genera es, obviamente, otra mortalidad, riesgos, incrementos de riesgos para los señores militares, y la realidad es otra, ¿no? Entonces, la primera crítica es que no se construye la nueva norma con datos actualizados. El segundo punto es que la norma o la reconstrucción de esta reforma al ISFA, lo que busca es que a nivel del RIN, que es el retiro, invalidez y muerte, busca es que antes los militares se retiraban a los 20 años. Ahora se desplaza a 25 y a 26 años, ¿no? Los militares tienen que trabajar en sus casos cuando es de forma forzosa a 5 años más y cuando es de forma voluntaria 6 años más. Y el otro es que el Estado aportaba antes del 60%, y lo que la norma dice es que el Estado tendrá que aportar un poco más, se incrementa el valor del aporte. Pero cuando el desplazamiento, el incremento de edad de 20 a 25 a 26 años y el aporte adicional del Estado no sea suficiente para solventar la falta de dinero, el Estado nuevamente tendrá que intervenir para dar soluciones de liquidez al sistema de pensiones. Entonces, en ese escenario es que hay una división entre la tropa y los oficiales, porque obviamente mucha gente no quiere que le incrementen la edad de retiro de 20 a 25 a 26 años, ¿sí? Pero lo más preocupante, y desde el lado actuarial, desde el lado técnico, señores, es que para que un sistema sea sano, por lo menos debe haber una cobertura del 100%, ¿sí? Lo que el estudio actuarial arroja es que en caso de que esta norma se construya, en caso que fuera aprobada, el estudio proyecta una sostenibilidad de los siguientes 50 años. Pero lo que te dice es que si la norma fuera aprobada, apenas se va a generar una sostenibilidad del 100,02%. En otras palabras, lo que dice es que en el mejor de los escenarios, donde todos los supuestos se cumplieran, apenas va a haber una
cobertura del 0,02%, que no es nada. Sí, Y yo le decía en mi comparecencia, le decía, vea, solo hace falta un estornudo para que esta norma se venga abajo. Sí, economista, una consulta, solo brevemente. ¿También se contemplaba el aumento de las aportaciones, del valor de las aportaciones de los afiliados, en este caso de los militares? Se contempla un desplazamiento del 26% por parte del empleador y del empleado. Okay. Usted habla de que si se hubiera dado esta discusión y se hacen estos cambios, la modificación sería mínima. Pero hablemos entonces de cómo está hoy. Si se mantiene como está, ¿cuánto puede sostener o qué tanto puede ser sostenible el sistema de seguridad? Sí. Mi crítica principal para quienes nos escuchen es que la reforma, como se la quiere hacer ahorita, tiene un costo social altísimo. Sí, está generando división en vez de generar unidad. Y el problema es que cuando hay costos demasiado altos, por lo menos el resultado debe ser bueno. Pero yo lo que verifico desde el lado actuarial es que el costo social es altísimo, ¿sí? Y por el otro lado, la solución es mínima, porque apenas tendríamos un margen de cobertura del 0,02%, que no es nada. Pero además, ¿sí? Yo les decía un ejemplo. Es como que usted va a una entrevista, le contratan, le dice, perfecto, tu horario de trabajo va a ser de 8 a 5 de la tarde, llegas al final de mes a cobrar tu sueldo y tu jefe te dice, sabes que me di cuenta que son muy pocas horas para poderte pagar. Necesito que trabajes más horas, que completes N cantidad de horas para poderte pagar. Esto se llama vulneración de derechos. Y en la reestructuración lo que se estaba haciendo es que la gente que ya se le ofreció algo, ¿no? A la gente que tenía condiciones claras, se le está diciendo, ratito, nos dimos cuenta que hay que trabajar más años para que tú te puedas retirar. Entonces, mi propuesta es que estoy de acuerdo de que es inviable, ya no es sostenible el sistema tal y cual está, ¿sí? Pero tampoco podemos desconocer que el Estado hoy por hoy puede estar cumpliendo con sus haberes de forma responsable. Pero en el futuro, tal vez no nos damos cuenta de que hay un problema de carácter fiscal. Economistas de primera línea como Mauricio Pozo, como exministros, todos hablan de la realidad de que el Estado se encuentra con problemas de déficit fiscal. Cada vez hay más gastos que ingresos. Entonces, lo que estamos buscando a través de esta norma que quería ser aprobada es que el Estado solvente los problemas de carácter de liquidez del ISFA, de cómo solventar todos los gastos, pero al final estamos como que no queriendo ver que el Estado tiene problemas de carácter fiscal, ¿no? De problemas de dinero. Digamos Entonces, que ya nos pasó con el IES también, cuando decidieron que estaba muy solvente y olvídate del 40% de aportación. Ahora, ¿usted cree que esto se puede plantear en una discusión con los miembros del ISFA? Pero bueno, sin populismo, porque yo escuchaba al asambleísta Roberto Cuero referirse al tema y decir que están protegidos, pero ¿protegidos para qué y para cuánto? Sí, a ver, a mí me parecía medio interesante la postura del general Fiallos, quien nuevamente no daba la apertura para que el actuario de la tropa, que en mi caso soy yo, y el actuario del ISFA y el actuario de la tropa, nos reunamos y que veamos la posibilidad de generar escenarios. Me parecía interesante porque habría la apertura para poder trabajar y eso sí va a generar confianza a nivel de la tropa y a nivel de los oficiales. Me preguntan a mí, Juan Sebastián, ¿y qué crees que se debería hacer? Pues que al final tú estás criticando que la nueva reforma se sostiene sobre las contribuciones del Estado, tal vez no visualizando que el Estado tiene problemas de caja, problemas fiscales, pero al otro lado también estás hablando de que el desplazamiento a la edad de los 20, a los 25, a los 26 años, no lo ves elocuente porque al final y tal vez se estaría evidenciando una vulneración de derechos o se está generando división social. Señores, en el mundo, las grandes reformas, primero lo que se hacen es estructurar grupos cerrados. Los grupos cerrados son las personas que ya aportaron, ¿no? Las que están listas para salir, y los grupos abiertos, que son los nuevos aportantes. Y nuestros antiguos nos sabían decir que hay que extender las piernas hasta donde da la cobija. En otras palabras, una vez definidos los grupos cerrados, los que ya aportaron y los que están por cerrar, a esa gente no se topa, pero los grupos abiertos, a la gente que está por ingresar, hay que poner unas condiciones mediante las cuales el propio sistema sea sostenible y no se dependa pues del Estado que venga cada vez y cuando ponga más dinero, porque es un Estado endeudado, es un Estado con problemas de carácter fiscal, pero también hay que pensar en una edad en la cual no cada vez que haya problema se tengan que desplazar la cantidad de años que tengan que aportar, ¿no? Ah, claro. Entonces, la solución, a mi criterio,
y que invito nuevamente al general Fierros, que me pareció interesante su postura, que se trabaje con el actuario del ISFA, es ver un escenario en donde primero definamos un grupo cerrado, la gente que ya aportó, la gente que está por cerrar, y definamos condiciones claras en los grupos abiertos con la realidad del ISFA, ¿no? Con la cantidad de ingresos, la cantidad de gastos, y hay que dar beneficios hasta cuando alcanza la cobija, hay que extender las penas hasta donde da la cobija. Y no, pues cada vez y cuando haya problemas hay que recurrir al Estado para que venga y nos solvente, ¿no? Porque otro problema además se generaría. Hoy por hoy se debate del ISFA, ¿no? Bueno, pues recurramos al Estado que dé más dinero. Mañana también hay que hacer la reformulación del ISPO. También recurramos al Estado que tiene que aportar más dinero. No hay tanto Estado. No hay tanto Estado. No hay tanto Estado. Y la aportación del IES, entonces, si es que es del ISFA, también debe ser el ISPO. ¿Y por qué no el IES? No se entonces, puede. A mi criterio como actuario, nuevamente, uno con el coste social altísimo, esperando que el Estado solvente siempre el problema y obteniendo apenas una cobertura del 0,02% por los próximos 50 años, a mi criterio es un escenario de solución demasiado frágil ante la realidad en la cual los ecuatorianos estamos viviendo. Juan Sebastián, muchísimas gracias. Economista, gracias por haber estado con nosotros. Un buen día para usted. Gracias y buen día. Un placer. Gracias. Tenemos que discutir, pero sin fanatismo. Increíble, queremos y sin más recortes, hacer pero cálculo. más presencia del Estado. No se puede, sin cálculo político. Esto hay que discutirlo a profundidad. Es como el mismo formato de la jornada de trabajo. Eso sí, comprometiéndose a respetar las normas. Solo rápido, no doy el nombre porque no me enviaron la denuncia escrita, pero me preocupa aquellos trabajadores del sector de restaurantes que me comentaban el día de ayer. Según el contrato, su jornada de trabajo es de 8 a 5 de la tarde, firmada. Pero la jornada que lo obligan a cumplir es hasta las 8 de la noche. Explotación, porque no hay reconocimiento de esa jornada adicional y como hay necesidad de trabajar, pues lo haces. Pero eso va más allá. Esta empresa hace firmar los roles de pago en los que dice que le cubre alimentación y transporte y no es cierto. Y en las jornadas que son extendidas, porque tienen turnos rotativos, por ejemplo, si le toca trabajar de 12 a 8, trabaja de 12 a 11, pero no le reconocen transportación, entiéndase taxi, porque ya a esa hora no hay bus. Entonces, ojo con el Ministerio de Trabajo, tiene que ejercer control, y si así con la ley hay este tipo de empresarios, que es un abuso, pues quizás ahí se explica por qué algunos tenemos resistencia con que sea flexible el horario de trabajo. 11:57. Gracias. Un abrazo. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.